crime that shocked us all. A 13-year-old girl battered to death on her doorstep and in broad daylight. Durante muchos años, la ciudad costera de Hastings, en Sussex, al sur de Inglaterra, ha sido conocida como un destino ideal para unas vacaciones tranquilas o como un lugar donde comenzar una nueva vida llena de esperanza. Con su ubicación junto al mar, conserva un fuerte carácter histórico, con parques pintorescos y encantadoras tiendas locales. Y es en este lugar aparentemente pacífico donde comienza nuestra historia. En una tarde de sábado de febrero de 1997, en la casa ubicada en Lower Park Road, vivía la familia Jenkins. El padre, llamado Sion, la madre, Lois, y sus hijos Charlotte, Annie, Maya, Esther y Billie Joe, la hija adoptiva que se había convertido en una parte inseparable de la familia. El 15 de febrero de 1997 marcaba el inicio de las vacaciones de medio trimestre de primavera, una semana en la que los niños de todo el Reino Unido no asistían a la escuela. Ese día, el clima resultó ser inesperadamente cálido, lo que llevó a muchas familias a acudir al Parque Alexandra para disfrutar del sol. El parque estaba justo enfrente de Lower Park Road y solía estar lleno de personas paseando a sus perros, corredores y familias llevando a sus hijos a jugar al aire libre. Mientras tanto, en la parte trasera de la casa de los Jenkins, Billie Joe estaba pintando la puerta trasera. Al mismo tiempo, Annie y Sean también estaban en casa, mientras que Lois había salido a caminar con las dos hijas menores, Maya y Esther, junto al perro de la familia. Charlotte, la hija mayor, asistía a su clase de clarinete. Más temprano, Lois había decidido llevarse a las niñas pequeñas después de una pequeña discusión con Billie Joe sobre un par de tenis. Lois se había negado a comprárselos. La mejor amiga de Billie Joe, Holly, se había ofrecido a ir a su casa para ayudarla a pintar la puerta, pero Sean lo rechazó, diciendo que no era posible porque Billie Joe iba a visitar a su padre biológico durante el fin de semana, así que no podía hacer planes en ese momento. Billie Joe y Holly siempre habían sido muy unidas. Asistían juntas a la escuela Helenwood, solían pasar tiempo escuchando sus canciones favoritas del grupo East 17. La tarde transcurrió hasta que Sion tuvo que ir a recoger a Charlotte y a una compañera de clase de su lección de música. Llevó a Annie con él, dejando a Billie Joe sola en el patio trasero con una brocha y un reproductor de música. Después de dejar a la amiga de Charlotte, regresaron a Lower Park Road, donde Charlotte entró en la casa y subió a guardar su clarinete. Al bajar de nuevo, Sean le dijo que necesitaban salir otra vez para comprar White Spirit y así poder quitar unas manchas de pintura que Billie Joe había dejado. Ambos se subieron al coche y se dirigieron a una tienda de bricolaje cercana. Pero antes de llegar, Sion se dio cuenta de que había olvidado traer dinero y tuvieron que regresar a casa. Alrededor de las 3:30 de la tarde, justo cuando regresaban, Charlotte entró en la casa y salió al patio trasero, donde se encontró con una escena aterradora. Billie Joe, de tan solo 13 años, yacía inmóvil en el suelo, con el lado izquierdo de su... El rostro de Billie Joe estaba presionado contra el suelo. La sangre se había esparcido por todas partes y aún sostenía el pincel en su mano. Charlotte gritó, presa del pánico, llamando a su padre, y Sion corrió de inmediato a la escena. Luego llevó rápidamente a sus hijas a la sala de juegos para evitar que presenciaran aquella visión espantosa.
llamó a una vecina cercana y amiga de la familia, Denise Lancaster, para pedir ayuda. Denise no dudó y llegó apresuradamente, y al ver el estado de Billie Joe, quedó horrorizada al darse cuenta de que el cráneo de la niña estaba fracturado y que las heridas eran tan graves que no se atrevió a tocarla. Solo pudo decirle a Sion que llamara inmediatamente a una ambulancia. Denise describió que la cabeza de Billie Joe descansaba sobre una bolsa de basura y, aún más aterrador, que una parte de esa bolsa había sido introducida profundamente en su fosa nasal izquierda. Thank you. Go ahead, caller. Where do you need the ambulance? 48 Lower Park Road. Lower Park Road. Lower Park Road, Hastings, and it is an emergency. And what's happened there? I don't know. My daughter's fallen, or she's got head injuries. There's blood everywhere. Well, she's banged her head and bleeding from the head. Yes, well, I don't know. There's blood everywhere on her head. She's lying on the floor. And could I take your name, sir? Sean Jenkins. Los servicios de emergencia llegaron de inmediato a la escena. En cuestión de minutos, la que antes era una tranquila calle residencial de Lower Park se convirtió en un lugar caótico, abarrotado de policías y personal médico. Un médico forense de la policía fue enviado al lugar y declaró que este era uno de los peores casos que había presenciado en toda su carrera. Dijo: «He hecho este trabajo durante 26 años, pero sin duda este es el homicidio más desgarrador y brutal en el que he estado involucrado». Mientras todo se sumía en el caos en la casa de los Jenkins, Lois no tenía idea de lo que había sucedido. El clima era hermoso en ese momento y, de buen ánimo, llamó a casa para preguntar si todos querían salir a dar un paseo bajo el sol. Sion contestó el teléfono y le dijo a Lois que Billie acababa de tener un accidente. Sin pensarlo, Lois corrió de regreso a casa, donde un oficial de policía la esperaba con ojos llenos de tristeza y lágrimas silenciosas. Él la condujo de vuelta al interior de la vivienda. Billie Joe había sido brutalmente asesinada con una piqueta de hierro para tiendas de campaña de aproximadamente 45 centímetros de largo, que se identificó como proveniente del cobertizo al final del jardín. Ese mismo día, uno de los otros niños de la familia había sacado la estaca y la había dejado en la tarima de madera del patio trasero. Cabe destacar que no había señales de que Billie Joe hubiera sido víctima de una agresión sexual, ni había pruebas que sugirieran que un intruso hubiera irrumpido en la casa. Entonces, ¿quién, a plena luz del día, en el patio trasero de un hogar pacífico, mientras la gente paseaba por el parque, pudo haber cometido un acto tan salvaje contra una niña de 13 años? Billie Joe was attacked with a tent spike as she painted a back door, left alone for just 40 minutes as the rest of the family went shopping. Cuando la investigación oficial comenzó y se revisaron todas las pistas sospechosas, Sion proporcionó a la policía información que no podían ignorar. Declaró que, aproximadamente 2 semanas antes de que Billie Joe fuera asesinada, había visto a un hombre extraño de pie en el patio trasero de su casa. Y 2 semanas antes de eso, también había visto a otro hombre, o posiblemente al mismo, parado al otro lado de Alexandra Park, mirando directamente hacia su vivienda. La puerta lateral de la casa había aparecido abierta en varias ocasiones por razones desconocidas, lo que preocupaba cada vez más a toda la familia. Para mejorar la seguridad, instalaron luces con sensores de movimiento y añadieron cerraduras adicionales en las ventanas. El año anterior,
Los residentes locales se habían sentido profundamente inquietos por los reportes de hombres desnudos que se exhibían en público y por actividades de tráfico de drogas en el parque. El nivel de preocupación creció tanto que más de 1,000 personas firmaron una petición solicitando a las autoridades locales que reforzaran la seguridad en Alexandra Park. La casa junto a la familia Jenkins había sido abandonada y tapiada para evitar actos de vandalismo, un problema creciente en la zona, junto con el aumento de incidentes de robo. La policía comenzó a considerar una nueva y escalofriante teoría. ¿Podría el asesino de Billie Joe haberse estado escondiendo dentro de esa vivienda en ruinas, esperando pacientemente el momento oportuno para atacar? Las sospechas se intensificaron cuando se reveló que, desde el diciembre anterior, Billie Joe había expresado preocupación de que alguien la estaba vigilando. Les había contado a sus amigas sobre un hombre blanco, de entre 40 y 50 años, que llevaba una chaqueta de cuero, que solía aparecer cerca de ella y le hacía sentir incómoda. Esta descripción coincidía notablemente con el hombre que Sion había visto en una ocasión de pie en Alexandra Park, mirando hacia su casa. Y lo más inquietante aún, no era la primera vez que había señales de que Billie Joe estaba siendo seguida. 2 años antes de la tragedia, Billie Joe ya había expresado su preocupación de que alguien la seguía. Ese temor no era solo una sensación, lo reportó tanto en la escuela como a la policía. También recibió varias llamadas extrañas en las que la persona al otro lado de la línea le decía que la estaban vigilando. Lois, la madre adoptiva de Billie Joe, sabía de estas llamadas, pero pensó que el interlocutor no había dicho nada específico. El jefe de policía Jeremy Payne confirmó más tarde que Billie Joe les había dicho tanto a sus padres como a sus amigos que sentía que estaba siendo observada constantemente, y que de hecho había visto a un hombre sospechoso en varias ocasiones. Todo parecía indicar que este misterioso individuo había mostrado un interés especial en ella, por razones que nadie comprendía del todo. A finales de 1996, el miedo se había vuelto tan intenso que Sion y Lois comenzaron a considerar mudarse de casa para mantener a su familia a salvo. Para Billie Joe, eso debió de ser un cambio difícil, ya que en su corta vida ya había soportado demasiada inestabilidad. Billie Joe Margaret Jenkins nació el 29 de marzo de 1983 en East London, hija de Deborah y Bill Jenkins. Con tan solo 9 años, su vida tomó un rumbo distinto cuando fue colocada en el sistema de acogida. Su madre ya no podía cuidarla y su padre había sido enviado a prisión. Más tarde, su madre contó que se había visto obligada a poner a los niños en acogida porque ya no podía soportar el maltrato de su esposo. En 1992, un anuncio de periódico cambió el rumbo de la vida de Billie Joe. Sion y Lois Jenkins, que por coincidencia compartían el mismo apellido, leyeron una convocatoria para padres de acogida y decidieron postularse. Los servicios sociales del área de Newham realizaron una evaluación y los eligieron para acoger a Billie Joe, que tenía 9 años en ese momento, junto con su hermano Daryl, de 13. Sin embargo, solo unos meses después, Daryl abandonó la familia de acogida, mientras que Billie Joe se quedó, con Sion trabajando en el ámbito educativo y Lois como trabajadora social. Todo parecía, al principio, adecuado para brindarle a Billie Joe un nuevo hogar seguro y estable.
En 1993, la familia Jenkins dejó Londres y se mudó a Hastings después de que Sion aceptara un puesto en la escuela de varones William Parker. Rápidamente se instalaron en una casa en Lower Park Road, un lugar que parecía ofrecer total seguridad y paz para Billie Joe. La relación de Lois y Sion había comenzado en 1982, cuando se conocieron en un evento benéfico en Londres, mientras Sion trabajaba como maestro sustituto. Ese mismo diciembre se casaron en Dorset, y 2 años después dieron la bienvenida a su primera hija. En los años siguientes, la familia siguió creciendo, con 3 hijas más nacidas en 1986, 1988 y 1989. Después de varios años viviendo con la familia Jenkins, Billie Joe fue adoptada oficialmente por Sion y Lois, convirtiéndose en una verdadera parte de su hogar. Sin embargo, la vida nunca fue sencilla para la niña, ni para quienes la acogieron. La vida en el sistema de acogida suele estar marcada por la inestabilidad y el trauma. Y apoyar a niños como Billie Joe requiere una profunda empatía, paciencia y amor incondicional por parte de los adultos que los rodean. A pesar de ello, Billie Joe siempre fue una niña radiante y llena de vida, que se esforzaba por superar sus circunstancias. Sus amigos la adoraban, y los vecinos la describían como una jovencita en el sentido clásico, algo poco común en el mundo de hoy. Pero esa vida prometedora le fue arrebatada de manera brutal e inexplicable. Una autopsia posterior confirmó que, durante el ataque violento, el cráneo de Billie Joe había sido destrozado desde atrás por al menos 5 fuertes golpes. Quienquiera que hubiera llevado a cabo el acto era claramente extremadamente peligroso, y la policía tenía que encontrarlo para hacer justicia por Billie Joe. Una de las personas a las que la policía prestó especial atención durante la investigación fue un hombre local, conocido como el Sr. B. Su verdadera identidad aún no había sido revelada en ese momento. Fue descrito como un hombre blanco, de aproximadamente 1,78 m de estatura, con cabello rubio y una cicatriz o marca de nacimiento notable en el rostro. Testigos informaron haberlo visto cargando un baguette y unas bolsas de plástico al salir de una tienda Safeway. Con pocos avances en el caso, la policía entendió que necesitaba el apoyo de la comunidad. Así que, el 18 de febrero, solo unos días después del asesinato de Billie Joe, pidieron a Sion que hiciera un llamamiento público para obtener cualquier información que pudiera ayudar en la investigación. Lois apareció junto a Sion frente al público, tratando de mantenerse serena en medio del dolor abrumador que acababa de golpear a su familia. Aunque casi fue vencida por la emoción, fue Sion quien leyó una declaración preparada. Como familia, estamos experimentando la pena más profunda. No podemos entender por qué ha sucedido esto, ni cuál pudo haber sido el motivo. Pero en este momento estamos trabajando estrechamente con la policía, con la esperanza de que pronto se haga justicia y que nuestra familia pueda comenzar el proceso de sanación. En los años venideros, como padres, será esta pérdida la que nos impulse a seguir apoyando la investigación en la búsqueda de la verdad. Por ello, pedimos encarecidamente a cualquier persona que crea tener información relacionada con este crimen atroz que contacte inmediatamente con la policía. Sion también habló sobre la inquietante presencia de individuos sospechosos en la zona en el tiempo previo al asesinato. Compartió: como familia, nos habíamos sentido incómodos por la gente
merodeando por aquí. Una vez, mientras miraba por la ventana trasera, noté que algo se movía. Encendí la luz de seguridad y alcancé a ver una silueta desplazándose. En otra ocasión, vi a un hombre de pie en el parque, mirando directamente hacia nuestra casa. Su hija, Charlotte, también contó a la policía que cuando salieron de la casa para ir a la tienda de bricolaje, la puerta trasera seguía cerrada, pero cuando regresaron, la encontró abierta. Un detalle sospechoso. 9 días después del asesinato, la policía realizó un arresto. El hombre detenido no era otro que el señor B, el individuo mencionado anteriormente. Incluso durante la detención, intentó estrangular al oficial de policía. El día en que Billie Joe fue asesinada, se reportó que el señor B tuvo un extraño encuentro con el dueño de una casa de huéspedes cercana. Tocó el timbre, pidiendo un lugar donde quedarse. Pero el dueño observó claramente que el hombre parecía mentalmente inestable y le sugirió que buscara alojamiento en el centro del pueblo. Cabe destacar que la ruta que le indicó, por casualidad, lo llevó justo frente a la casa de la familia Jenkins. El comportamiento del señor B mientras estuvo bajo custodia generó especial preocupación para las autoridades. Durante una inspección, fue encontrado en posición fetal con parte de una bolsa de plástico insertada en la fosa nasal, porque creía que necesitaba sellar las aberturas de su cuerpo para evitar que entraran gérmenes. La coincidencia inquietante era que, cuando se descubrió el cuerpo de Billie Joe, también se encontró un trozo de bolsa de basura de plástico alojado en su fosa nasal, y se hallaron piezas adicionales de plástico incluso en la ropa interior del señor B. Sin embargo, a pesar de ese comportamiento extraño y de estos detalles perturbadores que aumentaban las sospechas, finalmente el señor B fue descartado como sospechoso. Varios testigos afirmaron con total seguridad que, en el momento del asesinato, él se encontraba al menos a 15 minutos caminando de la casa en Lower Park Road, lo que impedía a la policía situarlo en la escena. Pocos días después, otro hombre fue arrestado, pero también fue liberado rápidamente tras quedar descartado en la investigación. Poco después ocurrió un giro impactante que dejó a todos atónitos. Sion Jenkins, el padre adoptivo que públicamente había pedido justicia para Billie Joe, fue arrestado de repente y puesto bajo custodia bajo sospecha de haber asesinado a su propia hija de acogida. Aunque Sion negó rotundamente cualquier implicación en la muerte de Billie Joe, 3 semanas más tarde fue acusado oficialmente de asesinato junto con un cargo adicional de fraude relacionado con beneficio económico mediante engaño. Durante una investigación más profunda sobre su pasado, la policía descubrió que Sion había mentido acerca de sus calificaciones y experiencia docente para conseguir el puesto de subdirector en la escuela de varones William Parker. Había afirmado haber estudiado en la prestigiosa escuela privada Gordonstone y poseer 10 certificados O-Level con calificación A, cuando en realidad solo había obtenido notas de C o inferiores. Sion también afirmaba que había estudiado en la Universidad de Kent y se había graduado con un título de 2:1 en inglés, obteniendo después una maestría en enseñanza con especialización en inglés combinado con teatro. Sin embargo, esto también era completamente falso. En realidad, solo había estudiado para convertirse en profesor, con la educación física como su materia principal. Además,
Sion aseguraba tener un máster en gestión educativa por la Universidad de Londres, pero tras una revisión, la policía descubrió que el título en realidad había sido emitido por la Universidad del Este de Londres, una institución completamente distinta en cuanto a prestigio y requisitos de ingreso. Para los investigadores, esto fue una clara señal de que Sion Jenkins era un mentiroso deliberado y sistemático. Y mientras la policía seguía profundizando en su historial, ocurrió otro gran giro en el caso. 3 semanas después del asesinato de Billie Joe, una mujer entró en la comisaría de Hastings y reveló una historia impactante. Esa mujer era Lois Jenkins. En apariencia, aquella parecía ser una familia muy feliz, pero hablar con Lois y los niños ofrecía una imagen muy diferente de Sion. Al examinar lo que había sucedido aquel día y los hechos que llevaron a la tragedia, se tomó en cuenta la tensión entre Annie y Billie Joe. Las notas policiales decían: Lois cree que Sean las quería a ambas, pero existe la teoría de que si Sean perdió la calma aquel sábado, habría sido por esto. Billie pintando con aire presumido algo que Annie realmente quería hacer, burlándose de Annie, lo cual Annie confirmó, Annie colgando la correa del perro y... Sintiendo depresión mientras lavaba el Opel, Sean pensando de repente, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy permitiendo que esto suceda? Un gesto de Billie hacia Annie para irritarlo aún más, como solía hacerlo, fue suficiente para que Sion perdiera el control. No era solo su currículum lo que estaba siendo examinado minuciosamente. Antes de que ocurriera la tragedia, Sion había comenzado a expresar ambiciones de entrar en política uniéndose al Partido Conservador. Según Lois, fue también en esa época cuando Sion empezó a mentir con mayor frecuencia, lo que llevó a discusiones constantes entre ambos. Lois contó que él había redactado un breve manifiesto personal para su solicitud política, pero ella sabía perfectamente que lo que había escrito era completamente falso. En él, Sion afirmaba ser un asistente habitual al teatro, cuando en realidad la pareja no había puesto un pie en uno en 6 años. Su comportamiento, cada vez más extraño, a menudo los llevaba a intensas discusiones. Pero lo más preocupante, según Lois, era lo siguiente. Creo que él siempre se sintió inseguro de sí mismo. Nunca pensé que su comportamiento fuera normal, pero después de vivirlo durante tanto tiempo, al final sentí lástima por él, porque creía que era víctima de emociones que él mismo no podía controlar. Lois también expresó una profunda preocupación por la manera en que Sion imponía disciplina a los niños de la familia. En la iglesia a la que asistían regularmente, circulaba ampliamente un libro titulado Atrévete a disciplinar, y después de asistir a una serie de conferencias impartidas por el propio autor, James Dobson, Sion comenzó a aplicar castigos físicos en casa. Según Lois, usaba un palo o a veces una pantufla para golpear a los niños. Cada vez que ella manifestaba su oposición a ese método de disciplina, Sion se enojaba y en ocasiones incluso la amenazaba. Lois reveló que su comportamiento violento no comenzó después del matrimonio, sino antes. 3 semanas antes de su boda, perdió el control y le dio una bofetada por primera vez. No mucho después de casarse, ocurrió otro estallido y volvió a abofetearla. Lois dijo que le sorprendía lo irascible que era Sion y que se sentía verdaderamente atemorizada cada vez que él perdía el control. Sion no era del tipo que gritaba,
o vociferaba. Se quedaba en silencio y de repente explotaba. Y minutos después, como si nada hubiera pasado, volvía a un estado de calma. Pero esa calma era solo aparente. Su violencia fue aumentando con el tiempo. Ella recordó: cuando vivíamos en Eastham, hubo una noche en que Sion me golpeó y me jaló del cabello. Era largo entonces. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo de él. Lois dijo que fue también en ese momento cuando comenzó a decirse a sí misma: no voy a aguantar esto más. Por primera vez, Sean admitió que tenía mal carácter. Sin embargo, cuando los servicios sociales acudieron para procesar la colocación de Billy Joe en la familia, Lois no reveló nada sobre ese patrón de violencia. Billy Joe ya no estaba, y la investigación rápidamente se centró en Sion Jenkins. Durante el interrogatorio, Sion dijo a la policía que, al regresar a casa, entró en el comedor para bajar la música y llamó a Billy Joe por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Describió el momento en que descubrió su cuerpo de la siguiente manera: le toqué el cuello para comprobar, aparté el cabello de un lado de su cara, y fue entonces cuando noté que su frente se veía extraña, como deformada. Su ojo estaba hinchado, como si la hubieran golpeado. Luego vi una pequeña burbuja en su nariz y creí que todavía estaba viva en ese momento. Cuando miré mi mano, noté que tenía sangre. Me sentí enfermo. El día del asesinato de Billy Joe, Sion vestía un suéter azul, pantalones y zapatos. Al examinar la ropa que Sion llevaba puesta ese día, los expertos forenses descubrieron más de 100 diminutas manchas de sangre en la tela. El número exacto variaba según el informe, pero todas eran suficientes para despertar sospechas. Los fiscales argumentaron que se trataba de salpicaduras por impacto. El núcleo de la acusación era este. Después de recoger a Charlotte y regresar a casa, Sean perdió los estribos y atacó violentamente a Billy Joe. Luego salió rápidamente de la casa, llevando a su hija a la tienda de bricolaje para establecer una coartada. Incluso se sospechaba que había elegido deliberadamente una ruta más larga y sinuosa para alargar el tiempo. La ventana entre su regreso y salida de la casa era de apenas unos 3 minutos, justo el tiempo suficiente para cometer el acto si realmente ocurrió. Sin embargo, Sion rechazó por completo esa afirmación. Insistió en que la versión de los hechos presentada por la fiscalía era falsa y que él no tuvo nada que ver con la muerte de Billy Joe. Hubo varios aspectos del comportamiento de Sion que llamaron la atención de los investigadores por resultar extraños. Había salido a comprar aguarrás, pero más tarde se descubrió que ya había en la casa. Además, después de encontrar a Billy Joe, Sean dejó a sus hijos con una vecina y se fue a sentar solo en su coche. Más tarde dijo que, estando allí, se dio cuenta de que era una tontería hacerlo, así que salió y regresó. Con las pruebas forenses de las diminutas manchas de sangre, más de 100 en su ropa, y la convicción de que solo podían haber caído allí como resultado del impacto del ataque. La policía lo acusó oficialmente de asesinato el 14 de marzo. Hubo varios aspectos de la conducta de Sion que los investigadores encontraron especialmente confusos y sospechosos. Por ejemplo, llevó a Charlotte a la tienda de bricolaje alegando que necesitaba comprar aguarrás para limpiar pintura, pero luego se descubrió que en la casa ya había... Otro detalle levantó aún más sospechas.
después de encontrar a Billie Joe inmóvil en el patio, en lugar de quedarse a su lado o atender de cerca a sus hijos. Sean los llevó a casa de la vecina y luego se sentó solo en su coche. Más tarde explicó que, mientras estaba en el vehículo, se dio cuenta de que no tenía sentido y salió. Sin embargo, para la policía, sumado a las pruebas forenses que mostraban más de 100 minúsculas salpicaduras de sangre en la ropa de Sion, eso fue suficiente para proceder. El 14 de marzo, Sion Jenkins fue acusado oficialmente de asesinato. En junio de 1998, Sion Jenkins fue llevado oficialmente a juicio, y el proceso atrajo rápidamente una atención mediática considerable. En la corte, la fiscalía argumentó que Sion había matado a Billie Joe tras una serie de eventos tensos y frustrantes ocurridos ese día, aunque reconocieron que el verdadero motivo detrás del crimen quizá nunca se entendería del todo. Subrayaron que existía una ventana de tiempo muy breve en la que Sion estuvo solo en la casa con Billie Joe, mientras sus hijas esperaban afuera. Fue en ese lapso, afirmaron, cuando Sean perdió el control, atacó a Billie Joe con la estaca metálica y luego salió rápidamente por la parte delantera de la casa, fingiendo que no había ocurrido nada, para llevar de inmediato a las niñas a la tienda de bricolaje y así establecer una coartada. Cuando se le preguntó en el tribunal, una de las hijas de Sion comentó que la ruta que él condujo ese día fue extraña. En lugar de ir directamente a la tienda de bricolaje, Sion salió de Lower Park Road, giró hacia Bethune Road, luego continuó por St. Helens Road, después por Dawes Road, y de manera aún más extraña, regresó a Lower Park Road, rodeando el parque 2 veces antes de dirigirse finalmente a su destino. En el semáforo de Sullescombe North, cerca del supermercado Sainsbury's, Sion se dio cuenta de que no había llevado dinero, por lo que él y los niños regresaron a casa con las manos vacías. Todo el trayecto duró unos 15 minutos, un tiempo que la fiscalía sostuvo había sido deliberadamente alargado para fabricar una coartada falsa. El caso giraba en gran medida en torno a la evidencia forense, en específico, las diminutas manchas de sangre encontradas en la ropa de Sion, que la fiscalía sostuvo eran resultado directo del asesinato. Sin embargo, la defensa rechazó enérgicamente ese argumento, asegurando que las manchas se habían transferido a Sion cuando intentó revisar y mover el cuerpo de Billie Joe, lo que provocó que el aire residual en sus pulmones se liberara, esparciendo sangre de manera involuntaria sobre él. La defensa incluso presentó un experimento en la corte para demostrar que las manchas de sangre en la ropa de Sion podían haberse producido cuando él intentó revisar el cuerpo de Billie Joe al encontrarla inmóvil, y no necesariamente al atacarla. El Dr. Ian Hill, un experto en patología presentado por la fiscalía, calificó el experimento como bastante irrealista, porque la cantidad de aire utilizada en la simulación era significativamente mayor a la capacidad respiratoria natural de un adulto. También señaló que, aunque inicialmente los expertos habían creído que Billie Joe tenía una obstrucción en la parte baja de las vías respiratorias, más tarde se confirmó que el bloqueo estaba en la parte superior. Además, las manchas de sangre fueron examinadas bajo un microscopio electrónico por el Dr. Jeremy Skerdel, Universidad de Cambridge. Él descubrió que algunas de las diminutas gotas contenían pequeñas partículas blancas, muy probablemente fragmentos de tejido cutáneo dañado provenientes de la cabeza de la víctima.
Las afirmaciones de que las manchas de sangre en la ropa de Sion podrían haber provenido del último aliento de Billie Joe fueron completamente descartadas por el profesor David Southall, un experto de la Universidad de Kiel, quien calificó la teoría de imposible. Afirmó categóricamente que, dada la gravedad y naturaleza de las lesiones de Billie Joe, no tenía ninguna duda de que aquello no podía haber causado el patrón de salpicaduras de sangre. Argumentó que, para que Billie Joe produjera los 2 litros con 200 mililitros de aire necesarios para generar un aliento lo suficientemente fuerte como para rociar sangre, dijo: «Sigo dudando de que pudiera haber inhalado 2 litros con 200 mililitros en una sola bocanada, pero si aceptara el peor de los casos, quizá habría tenido la capacidad de hacerlo. Sin embargo, eso es extremadamente improbable, y estoy hablando de los extremos de la posibilidad en circunstancias extraordinarias». También señaló que, si hubiera ocurrido una bocanada tan fuerte, en el testimonio de Sion no se mencionaba que la niña hubiera mostrado algún signo de estar jadeando. Otro experto forense llamado a declarar en el tribunal también coincidió plenamente con esta valoración. La naturaleza y distribución de las manchas de sangre en la ropa de Sion Jenkins coincidían con precisión con lo que normalmente se observa en alguien que asesta los golpes físicos en una agresión con sangre fresca, específicamente cuando la persona que lleva la ropa está de pie muy cerca y propina múltiples golpes a un cuerpo que sangra, lo que genera una fina neblina de sangre que es detenida por la tela. Es importante destacar que ni Denise, la vecina que llegó a la escena justo después de que Sion pidiera ayuda, ni los paramédicos que acudieron después tenían ese tipo de salpicaduras de sangre en su ropa, lo que hacía mucho menos convincente la teoría de una transferencia pasiva. El patólogo del Home Office, el Dr. Rand Hill, quien llevó a cabo la autopsia, confirmó que los moretones y laceraciones en las manos y brazos de Billie Joe eran claros signos de que había intentado defenderse durante un ataque violento. La madre biológica de Billie Joe rompió en llanto y salió de la sala, mientras que su padre biológico se levantó en silencio y abandonó la galería pública. Incluso los miembros del jurado no pudieron ocultar sus emociones, y la sala se llenó de gemidos de angustia tras proyectarse un video que mostraba el cuerpo de Billie Joe recostado de espaldas, con su blusa blanca empapada de sangre y la horrenda herida en su cabeza claramente visible e inconfundible. En ese momento, Sion se vio obligado a subir al estrado para declarar en su propia defensa. Afirmó que cuando descubrió el cuerpo de Billie Joe, entró en un estado de pánico absoluto. Según él, justo cuando estaba a punto de llamar a una ambulancia, el teléfono de la casa sonó inesperadamente, lo que lo llevó a contestarlo y colgarlo de inmediato. Sion explicó: «No quería hablar con nadie, yo solo». Sion declaró que estaba en pánico. Cuando se le preguntó qué hizo para ayudar a Billie Joe en ese momento, dijo ante el tribunal: «Me acerqué a ella, le susurré suavemente, y no sé qué hice después de eso». El fiscal le cuestionó por qué eligió usar el teléfono de la parte delantera de la casa en lugar del que estaba más cerca del cuerpo de Billie Joe. Sion respondió que en ese momento sus hijas estaban llorando y entrando en pánico cerca de la sala de estar, y él quería permanecer cerca de ellas. No sabía si había alguien más en la casa o no, y no quería estar lejos de las niñas. No tomé una decisión racional.
Cuando le preguntaron por qué no colocó a Billie Joe en la posición de recuperación, tal como lo aconsejan los servicios de emergencia, Sion respondió con torpeza: «Ni siquiera estoy seguro de saber cuál es la posición de recuperación. Cuando vi a Billie, me quedé totalmente impactado. No sabía qué hacer y estaba completamente en pánico». El fiscal contraatacó de inmediato. No había necesidad de colocarla en la posición de recuperación, porque usted sabía perfectamente que Billie Joe ya estaba muerta. Sean lo negó instantáneamente. Eso es completamente falso. La fiscalía argumentó que el comportamiento de Sion, tras descubrir la escena, en particular, su demora en llamar a los servicios de emergencia y su afirmación de que salió al coche solo para subir la capota por miedo a un robo, eran claras señales de culpabilidad. Sin embargo, un neurólogo presentado por la defensa afirmó que esas acciones inusuales podían explicarse como simples respuestas psicológicas durante un estado de shock severo. Otro tema importante comenzó a surgir durante el juicio: si los hijos de Sion y Lois debían ser llamados como testigos. Lois declaró a la policía que sus hijas, quienes al principio habían apoyado la versión de Sean y confirmado que él no había tenido tiempo suficiente para cometer el crimen antes de salir a la tienda de bricolaje, ahora habían cambiado sus relatos. Según Lois, las niñas se habían vuelto en contra de Sion y por ello no podían ser presentadas como testigos en el juicio. Además, existía una declaración de su hija Annie que nunca fue presentada formalmente al jurado. En ella, afirmaba que su padre una vez la había golpeado en el estómago con tanta fuerza que tuvo que acostarse por el dolor. Cuando la policía le preguntó más sobre los castigos físicos que había sufrido, Annie respondió con una amarga observación: ¿pero acaso no todas las casas tienen un palo de los traviesos? En cuanto a Lois, su propio testimonio tampoco fue presentado al jurado, ya que no compareció a declarar ni para la acusación ni para la defensa. El juicio duró 19 días, durante los cuales un total de 15 testigos fueron llamados, incluidos psiquiatras y expertos forenses, para aportar la visión más completa posible del caso. Tras escuchar todas las declaraciones, el jurado inició un período de deliberación de 2 días. El segundo día, el juez anunció que aceptaría un veredicto mayoritario de 10-2 si fuese necesario. Sin embargo, poco después, el jurado regresó con un veredicto unánime. Sion Jenkins fue declarado culpable del asesinato de Billie Joe y fue condenado a cadena perpetua. Cuando se leyó el veredicto, gritos emocionados de «¡Sí!» resonaron desde la galería pública. El juez Gage declaró que Sean había sido condenado basándose en lo que él calificó como pruebas contundentes bajo cualquier estándar. Subrayó: «Este fue un crimen espantoso. La forma en que lo cometió, las circunstancias que lo rodearon y su pura brutalidad me llevan a concluir que usted es un verdadero peligro para el público. Y solo existe una sentencia adecuada: cadena perpetua». Deputy Head gets life for Billie Joe's murder. The facade of respectability. Sean Jenkins, the deputy headmaster, tonight beginning a life sentence for the ferocious murder of his foster daughter. Tras la conclusión del juicio y la condena de Sion Jenkins, Lois solicitó el divorcio y sacó a sus hijas del Reino Unido, trasladándose a Australia para comenzar una nueva vida. Allí volvió a casarse y más tarde dio a luz a un hijo.
En una emotiva declaración, Lois dijo: «Hace 16 meses regresé a casa con mis 2 hijas después de una tranquila caminata de sábado por la tarde en la playa, solo para encontrarme con una tragedia más horrenda de lo que cualquier persona podría imaginar enfrentar en su vida. Es aterrador darse cuenta de que el hombre con el que viviste durante 14 años, el padre de tus hijos, podría ser quien asesinó a tu hija. No hay razón, no hay explicación que pueda justificar una pérdida tan cruel e insensata de una vida joven. Ahora que el proceso legal ha concluido, lo que mis hijas y yo necesitamos más que nada es paz y un espacio de tranquilidad para aprender a vivir con lo que ha sucedido». En 1999, Zion Jenkins presentó oficialmente una apelación en un intento por anular su condena previa, alegando que las pruebas forenses presentadas en el juicio original eran inexactas. Sin embargo, su primer intento de apelación fracasó y, el 21 de diciembre de ese mismo año, el tribunal desestimó su solicitud. Para 2002, la Comisión de Revisión de Casos Criminales, un organismo dedicado a examinar posibles condenas erróneas, intervino y permitió que la policía de Kent volviera a entrevistar a las 2 hijas de Zion y Lois, Annie y Charlotte, quienes entonces vivían en Tasmania, Australia. Durante las entrevistas, ambas declararon que no podían recordar con claridad haber hecho las afirmaciones o acusaciones que su madre, Lois, había comunicado previamente a la policía. El 12 de mayo de 2003, tras 2 años de revisión, la Comisión de Revisión de Casos Criminales remitió el caso de Zion Jenkins nuevamente al Tribunal de Apelación, alegando que el jurado original no había escuchado el testimonio de sus hijas, quienes podrían haber respaldado su versión de los hechos. La apelación comenzó oficialmente el 30 de junio de 2004. Charlotte, que ahora vivía con su madre y sus hermanos en Tasmania, voló de regreso al Reino Unido para testificar en el tribunal. Los abogados de Zion argumentaron que si a Charlotte y Annie se les hubiera permitido declarar en el juicio original, podrían haber corroborado la versión de su padre, y el resultado quizá habría sido diferente. También sostuvieron que Lois había mentido a la policía cuando afirmó que las hijas habían cambiado sus declaraciones para implicar a Zion. En su testimonio, Charlotte admitió que en algún momento temió que, si acusaba a su padre, él podría dejar de quererla. Contó al tribunal que era posible que le hubiera dicho a su madre que creía que Zion era responsable de la muerte de Billie Joe, pero también subrayó que no estaba segura de haberlo dicho realmente. Charlotte no negó por completo el relato de Lois, pero reconoció que su recuerdo de aquel día era muy confuso. Sin embargo, sí recordó que ese día tenía una clase de clarinete, que Zion la recogió y que luego condujo tanto a ella como a Annie de regreso a casa. Aunque a Charlotte no se le preguntó directamente cuánto tiempo habían permanecido en la casa, la defensa la invitó a compartir lo que pudiera recordar de ese período. Charlotte recordó que, apenas entró en la casa, subió de inmediato a su habitación para guardar su clarinete y que, muy poco después, los 3 salieron rumbo a la tienda de bricolaje. Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora Claire Montgomery QC le hizo una serie de preguntas cortas pero contundentes. ¿Quién entró primero en la casa? Creo que yo... ¿A dónde fuiste? Al comedor. Sabemos que viste a Billie Joe. Esa última pregunta le atravesó la memoria como una cuchilla.
Charlotte no pudo responder con palabras, rompió en llanto y simplemente asintió. En medio de la pesada atmósfera en la sala del tribunal, pidió una breve pausa y salió para recuperar la compostura. Al cabo de un tiempo, regresó y continuó valientemente con su testimonio, situándose entre la verdad y el dolor con el coraje de una hija. La abogada continuó interrogándola sobre las conversaciones que, según Lois, habían tenido lugar entre madre e hija, conversaciones que llevaron al equipo de defensa original a decidir no llamar a las niñas como testigos en el primer juicio. Cuando se le preguntó si alguna vez le había dicho a su madre que tenía miedo de acusar a su padre, Charlotte respondió: «Recuerdo vagamente haber estado preocupada, pero no puedo recordar claramente esa conversación». La abogada entonces preguntó: «Charlotte, ¿alguna vez le dijo a Lois que sabía que Sion era quien había matado a Billie Joe?» Charlotte contestó: «Yo, puede que haya dicho eso. Estaba realmente confundida y cambiaba de opinión constantemente. Ya no lo recuerdo. Ese día me sentía confundida, tratando de recordar las cosas, preguntándome si debía creer lo que decían los periódicos. Cosas así». La última pregunta llegó lentamente. «¿Cree usted que su padre es culpable?» Charlotte respondió con una honesta incertidumbre. «No recuerdo haber pensado eso nunca, así que no entiendo por qué me hacen la pregunta». También negó rotundamente cualquier insinuación de que Lois la hubiera preparado o influenciado para ponerse en contra de su padre. Charlotte insistió en que en ningún momento Sean intentó controlar su testimonio, ni le dijo jamás qué debía decir o cómo contar la historia. La fiscalía había planeado inicialmente un contrainterrogatorio más extenso, pero tras escuchar la declaración completa de Charlotte, decidieron no hacer más preguntas. Annie se negó a regresar al Reino Unido desde Tasmania, alegando que el viaje interrumpiría sus estudios y que apenas comenzaba a adaptarse a su nueva vida allí. En su lugar, ofreció su testimonio mediante una entrevista grabada, y fragmentos de esa entrevista fueron leídos en el tribunal. En ella, Annie dijo que no podía recordar con claridad algunas de las conversaciones que Lois había reportado previamente a la policía. Cuando se le preguntó sobre el supuesto comportamiento violento de Sion, confirmó que su padre le había dado un puñetazo en el estómago en una ocasión y que Billie Joe también había recibido patadas de él. Sin embargo, Annie no pudo recordar otro incidente grave que Lois había descrito, cuando, supuestamente, Sion arrastró a su hermana menor, Maya, por la oreja hasta subirla 2 pisos. Durante la apelación, Lois continuó testificando contra su exesposo, describiéndolo como un hombre propenso a ataques de ira incontrolable, incluido un episodio en el que ella sufrió la perforación de un tímpano como resultado de su violencia. 2 años después de que la familia se mudara a la zona costera, Lois relató que tuvo que ser hospitalizada tras una agresión de Sion. «Me dio un puñetazo fuerte en la cara, con tanta fuerza que la cabeza me daba vueltas. Corrí escaleras arriba, me escondí en el ático y lloré sola. Más tarde, cuando bajé, él actuó como si nada hubiera pasado». El abogado de Sion argumentó que Lois estaba demasiado convencida de que él había sido quien mató a Billie Joe y temía que los testimonios iniciales de Charlotte y Annie pudieran crearle una coartada, ya que indicaban que el tiempo que estuvo en la casa fue demasiado corto para cometer el crimen antes de salir hacia la tienda de bricolaje.
La defensa también acusó a Lois de mentir a la policía cuando afirmó que las hijas habían cambiado sus relatos, por lo tanto, no podían testificar. Sostuvieron que Lois había inventado esto por miedo a que el testimonio de sus hijas pudiera, sin quererlo, demostrar la inocencia de Sion, que realmente no tuvo tiempo de cometer el acto antes de salir de la casa. La defensa alegó que los testimonios de las hijas en realidad nunca habían cambiado y que, si se les hubiera permitido declarar durante el juicio original, Sion podría no haber sido condenado. Durante la apelación, Charlotte no negó completamente las declaraciones que su madre le había atribuido, pero tampoco las confirmó como verdaderas. Sin embargo, los jueces de apelación optaron por creer en la versión de Lois y rechazaron el argumento de que el equipo de defensa había sido engañado. La apelación también tomó en cuenta un nuevo argumento científico, que sugería que las manchas de sangre en la ropa de Sion no necesariamente provenían de una agresión, sino del momento en que se inclinó para comprobar la respiración de Billie Joe o al levantarla. La defensa presentó al profesor David Denison, un experto destacado en enfermedades pulmonares, para testificar. Él afirmó haber identificado signos de una rara condición llamada PAE, enfisema intersticial pulmonar. Según su explicación, en los últimos instantes antes de que Billie Joe fuera atacada, la presión se había acumulado en sus pulmones debido a la obstrucción sanguínea en las vías respiratorias. Cuando Sion movió su cuerpo, parte de esa presión pudo haberse liberado por la boca y la nariz, provocando que gotas de sangre salpicaran su camisa. El profesor Denison recalcó: "Mis experimentos muestran que se puede crear un patrón de salpicaduras de sangre idéntico al que se encontró en la ropa de Sion Jenkins. Tanto el tamaño como la distribución coinciden, por lo que esta es una explicación muy creíble". Con base en esta evidencia, el 16 de junio, los 3 jueces del Tribunal de Apelación declararon que la condena original contra Sion Jenkins era insegura y ordenaron oficialmente un nuevo juicio. Sion obtuvo la libertad bajo fianza mientras esperaba el nuevo proceso, con la condición de residir con su padre en Gales y no salir de un radio de 10 millas, excepto para reunirse con su abogado o por citas relacionadas con el tribunal. Mientras aguardaba el nuevo juicio, programado para febrero de 2005, Sion contrajo matrimonio con una mujer llamada Cristina. Su relación comenzó cuando ella le envió una carta de apoyo en julio de 2004 y, a partir de ahí, el vínculo se profundizó rápidamente hasta culminar en matrimonio. En abril de 2005, el nuevo juicio comenzó oficialmente en el Old Bailey. El fiscal Nicholas Hilliard abrió el proceso, rechazando por completo la versión que Sion había dado sobre el momento en que descubrió el cuerpo de Billie Joe. Según la fiscalía, Sion había dicho a la policía que, al ver a Billie Joe tendida en un charco de sangre, supo de inmediato que no podía haber sido un accidente. Sin embargo, la acusación sostuvo que, en lugar de intentar ayudarla, Sion utilizó el miedo como excusa para apartarse de la vista de sus hijas y se dirigió al pasillo para llamar a los servicios de emergencia. Una acción considerada carente de urgencia, el fiscal afirmó: "No creemos que esté diciendo la verdad. Esta es una historia inventada, utilizada para justificar el hecho de no haber hecho nada por salvar a la niña". Además, la fiscalía subrayó que la noche anterior al crimen hubo una fuerte discusión entre Lois y Sion que giraba en torno a Billie Joe,
la niña a la que Sean había descrito anteriormente a la policía como incontrolable y problemática. Lois participó en el nuevo juicio a través de un enlace de video. Durante su testimonio, rompió en llanto al recordar cómo una de sus hijas había dicho que Sean seguía repitiendo su versión de los hechos cuando todo lo que ella quería era leer su libro en silencio. Lois, con la voz entrecortada, dijo: «Siento que estoy traicionando la confianza de mis hijas». Contó que sus hijas, en distintos momentos, se habían abierto y relatado todo, solo para luego retraerse de nuevo, como si no quisieran recordarlo. Lois también reveló que, después de la conferencia de prensa con los medios, comenzó a sospechar de su esposo. En la corte también se leyó una declaración que Lois había entregado a la policía en julio de 2003, en la que escribió: 3 o 4 días después del asesinato, en medio de la noche, empecé a sentir que quizá había sido Sean quien lo hizo. Creo que esos pensamientos pudieron haber sido resultado de la manera en que Sean manejó la conferencia de prensa ese día. Después de eso, comencé a sentirme completamente paranoica acerca de mis propios pensamientos y sobre las consecuencias que podrían tener para mis hijas y para mí misma. Lois declaró que Sean había solicitado el puesto de director y que, aunque le habían dicho que era casi seguro que obtendría el trabajo, todavía estaba esperando la carta de confirmación oficial, ya que la escuela se encontraba en el proceso de verificar sus referencias. Saber que había falsificado detalles en su currículum, exagerando sus calificaciones y mintiendo sobre dónde había estudiado, puso a Sean bajo una presión inmensa. Lois relató que la noche anterior al asesinato, Sean caminaba de un lado a otro en la sala de estar con una inquietud y ansiedad visibles, como si algo muy pesado le estuviera oprimiendo la mente. Una de las testigos clave en el nuevo juicio fue Denise Lancaster, una amiga cercana de la familia a quien Sean llamó inmediatamente después de descubrir a Billie Joe. Denise recordó el momento aterrador en que entró al patio. Podía ver a Billie tendida en el suelo, con la cabeza inclinada hacia un lado y la mano apoyada cerca de su rostro. El resto de su cuerpo estaba plano en el suelo y sus piernas estaban colocadas juntas de una manera muy extraña. Parecía como si estuviera dormida. Denise se inclinó y tocó la mano de Billie Joe mejila, pero de inmediato fue invadida por una sensación, como si el cuerpo no pudiera ser movido. Pensé en ponerla en la posición de recuperación. Ese fue mi primer instinto, dijo, pero algo me detuvo. Estaba tan gravemente herida que no me atreví a tocarla. Después de pedirle a Sean que llamara a una ambulancia y que trajera una toalla para detener la hemorragia de Billie Joe, Denise regresó al patio para revisar el estado de la niña. Ella dijo: «Miré más de cerca y me di cuenta de que su cabeza estaba completamente destrozada. Fue una visión desgarradora. Lo único que aún se movía era la sangre que lentamente salía de su nariz. El lado derecho de su rostro no parecía estar gravemente herido». En el tribunal, Denise también confirmó que Sean llevaba un suéter azul ese día y que más tarde lo dejó en su casa cuando la familia pasó por allí. «Tomé el suéter y Lois le dijo a Sean: «Ahí está tu abrigo». Él respondió que no lo necesitaba, pero Lois le insistió: «Está helando, lleva tu abrigo». Denise también recordó el momento posterior,
cuando estaba con Lois, mientras la policía les informaba sobre las manchas de sangre encontradas en la ropa de Sion. Lois la miró, atormentada, y dijo: ¿por qué mataría Sion a Billy? Si fuera a matar a alguien, estoy segura de que me habría matado a mí primero. Uno de los puntos clave que era necesario aclarar en el nuevo juicio fue el móvil del crimen. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía presentó una teoría según la cual Sion había matado a Billie Joe simplemente porque ella se negó a bajar la música. La atacaste en un arranque repentino de ira, en cuestión de segundos, recalcó el fiscal. Sion lo negó tajantemente. No ataqué a Billy, no tomé la estaca de tienda, no hubo ninguna discusión. La acusación insistió: cuando saliste de la casa, Billy ya estaba al borde de la muerte, ¿verdad? Shawn respondió: no, Billy no estaba muerta, estaba viva y estaba bien. En el tribunal también se oyó un testimonio que afirmaba que, inmediatamente después del incidente, Sion bajó corriendo las escaleras con una expresión extraña, tenso, confundido y fuera de control, antes de apremiar a Charlotte y a Annie para que subieran al coche. Como parte de las diligencias, se llevó al jurado a visitar la escena del crimen, la casa de Lower Park Road. Luego los condujeron por la ruta exacta que Sion había recorrido el día del asesinato, incluida la vuelta que dio alrededor del parque antes de dirigirse a la tienda de bricolaje. Esta ruta fue descrita como innecesariamente larga. A lo largo del nuevo juicio, se reexaminaron con minucioso detalle todas las pruebas forenses que se habían presentado durante el juicio original de Sion. Los peritos forenses declararon en el tribunal que era totalmente posible que las manchas de sangre encontradas en la ropa de Sion se hubieran transferido en el momento en que sostuvo a Billie Joe mientras agonizaba. Un testigo clave en el nuevo juicio fue el profesor emérito Robert Schroer, del Imperial College de Londres. Fue convocado para evaluar rastros secundarios hallados dentro del patrón de salpicaduras de sangre, como metal, pintura y tejido óseo. Schroer afirmó que cualquier sangre que proviniera de la boca de Billie Joe y que contuviera tales contaminantes, fragmentos de metal o hueso, no podía considerarse prueba concluyente. Según él, esas sustancias fácilmente podían haber entrado en la sangre desde la herida en la cabeza y luego haber fluido hacia la boca. Concluyó: la verdad es que la evidencia científica en este caso es muy limitada, y la idea de que el señor Jenkins pudiera haber cometido un acto tan brutal en tan poco tiempo, y luego llevar de inmediato y con calma a sus hijas a la tienda, resulta difícil de creer. El nuevo juicio duró 3 meses bajo un intenso escrutinio tanto de los medios como del público. Para cuando el jurado entró en fase de deliberación, la presión era enorme, pero tras varios días de discusión, finalmente se conoció la noticia. No habían logrado llegar a un veredicto unánime. El tribunal no tuvo más opción que declarar un juicio nulo y ordenar oficialmente un segundo nuevo juicio. Antes de que comenzara el segundo nuevo juicio, el doctor Jeremy Scare, el perito que había examinado las manchas de sangre en el juicio original, declaró que las manchas podían contener fragmentos microscópicos de metal, pintura y hueso. Sin embargo, el juez decidió excluir esta evidencia del expediente, señalando que había sido presentada demasiado tarde. Una fuente senior de la fiscalía expresó una profunda decepción y dijo:
la evidencia de hueso en la sangre es totalmente nueva y potencialmente decisiva. El hecho de que no se presentara al jurado es algo que lamentamos profundamente. Durante los preparativos para el segundo nuevo juicio, surgió un detalle inesperado. Zion Jenkins afirmó que, en el momento en que llegó la ambulancia a la escena, vio a un hombre bien vestido de pie en el pasillo de la casa, a quien creyó que era un agente de policía. Zion recordó: «Yo estaba frente a él. Hablamos entre nosotros. Recuerdo claramente su aspecto y su comportamiento. Llevaba un abrigo azul oscuro, o quizá verde oliva oscuro, muy bien arreglado. Incluso noté que llevaba corbata y zapatos bien lustrados». Sean siguió insistiendo en que la presencia serena de aquel hombre y su aspecto pulcro le convencieron de que se trataba de un agente de policía. Relató: «El hombre estaba de pie en el pasillo. Me giré y lo miré. Me dijo: ella estará bien. Y luego se apartó, dejándome solo, mirando hacia la puerta del comedor». Pero, en última instancia, Zion afirmó que creía que ese hombre era en realidad quien había asesinado a sangre fría a Billie Joe. «Creo que mató a mi hija con total frialdad, por motivos que solo puedo especular e imaginar», declaró. Sin embargo, la testigo Denise Lancaster, que estuvo en la escena poco después de que Zion la llamara, mostró escepticismo ante esta historia. Afirmó tajantemente que creía que el hombre misterioso no era más que un producto de la imaginación de Zion. Cuando se le preguntó en una entrevista por qué el detalle sobre el hombre misterioso no había sido mencionado antes, Zion respondió que lo había comentado desde el principio en su primera declaración como testigo. Durante años, la policía no cuestionó ese detalle, aceptando aparentemente la posibilidad de que el hombre fuese un agente. Y durante todo ese tiempo, Zion siguió creyendo que era cierto. Sin embargo, en 2005, mientras se preparaba para el segundo nuevo juicio, Zion solicitó al Crown Prosecution Service un registro completo de todos los agentes que habían estado presentes en la casa el día del crimen. Para su sorpresa, solo había una persona en la lista que no pudo ser identificada, precisamente el hombre que él había descrito de pie en el pasillo. El segundo nuevo juicio de Zion Jenkins comenzó oficialmente el 31 de octubre de 2005. Zion negó la acusación de que, en unas vacaciones familiares en Francia, aproximadamente un año antes de la muerte de Billie Joe, hubiera pateado a la niña en el tobillo lesionado. Sin embargo, un amigo de la familia llamado Peter Gamster afirmó con firmeza que el incidente sí ocurrió. Peter testificó que Zion se había irritado al enterarse de que Billie Joe estaba herida y se le oyó decirle: «Siempre logras lastimarte cada vez que estoy fuera. Siempre pasa algo». Peter recalcó: «No fue una patadita jugando. Como él dice, fue una patada real, con fuerza y con rabia». En apoyo al testimonio de Peter, el tribunal también vio entrevistas en video con amigas de Billie Joe, grabadas poco después de su muerte. En esos vídeos, varias contaban que Billie Joe les había confesado que Zion había sido violento con ella. Una de las amigas más cercanas de Billie Joe, Laura, recordó que en una ocasión la niña llegó a la escuela con sangre en la cara y dijo que su padre adoptivo la había golpeado en la nariz. La sangre se había empapado en su blusa y todavía estaba alrededor de su boca en ese momento. En otra ocasión, Laura recordó que Billie Joe tenía moretones en los brazos y piernas.
y cuando le preguntaron por ellos, respondió de manera enigmática: «Probablemente puedes adivinar lo que pasó». Otra amiga, Holly, relató un incidente específico en el que Billie Joe intervino pidiéndole a Sion que dejara en paz a su perro Buster. Según Holly, Sion reaccionó acorralándola contra la puerta y arañándole la cara. Ella dijo: «Sion simplemente perdió por completo el control». Las amigas de Billie Joe compartieron que la joven había expresado su preocupación de que, si hablaba, sus padres adoptivos podrían perder sus trabajos, un miedo que la mantenía en silencio. Las acusaciones graves no terminaron ahí. Lois había dicho previamente a la policía que una de sus hijas sentía que Sion prestaba a Billie Joe una atención en especial, hasta el punto de sentir celos porque creía que la niña coqueteaba con él. Sin embargo, Lois luego declaró que no recordaba en qué contexto su hija había hecho ese comentario, admitiendo solamente que en parte provenía de un sentimiento de culpa, pero no estaba segura de que la acusación hubiera sido expresada de manera explícita. La fiscalía presentó a Sion Jenkins como un abusador, un hombre que había mentido en repetidas ocasiones y que, en última instancia, había acabado con la vida de Billie Joe en un ataque de ira incontrolable. Mientras tanto, la defensa contraatacó con firmeza, describiendo a Sean como un padre devoto y cariñoso que se había convertido en víctima de pruebas forenses débiles y de una cadena de desgracias imprevisibles. Tras 8 días de deliberaciones y 39 horas de intensas discusiones, el jurado volvió a fracasar en alcanzar un veredicto unánime. Ante ello, la fiscalía decidió no continuar con un tercer juicio. El 9 de febrero de 2006, el juez registró formalmente un veredicto de no culpable, y Sion Jenkins fue absuelto del cargo de asesinato. El testimonio de Lois sobre violencia doméstica solo se hizo público después de la absolución de Sion Jenkins. Cuando se levantó la prohibición de informar impuesta por el tribunal, esta información nunca había sido presentada ante ninguno de los 3 jurados, aunque en 2003 la ley fue enmendada para permitir que se incluyeran pruebas relacionadas con el carácter de un acusado durante el proceso. No se aplicó en este caso. Además, Lois había afirmado previamente que Sion mantenía una relación sexual con una adolescente, a quien muchos describieron como muy parecida a Billie Joe, pero el tribunal dictaminó que esa información era inadmisible como prueba y no permitió que se incluyera en el expediente. A pesar de luchar contra un cáncer de garganta, Bill, el padre biológico de Billie Joe, se mantuvo firme en su decisión de asistir a todos los juicios relacionados con la muerte de su hija. Tras la absolución oficial de Sion Jenkins, apareció en un programa de radio y expresó su convicción de que las acusaciones de violencia doméstica contra Sion deberían haber sido presentadas ante el tribunal y escuchadas por el jurado. Dijo: «Siento remordimiento. Claramente, debería haber sido un mejor padre. No me enorgullecen las cosas que hice en el pasado. Creo que si hubiera sido un verdadero padre, quizá Billie Joe aún estaría viva hoy, pero no me culpo por lo que le pasó. Solo hay una persona a la que considero responsable». Tristemente, pocos meses después de hacer esas declaraciones, Bill falleció. Hoy, Sion Jenkins es un hombre libre, pero al salir del tribunal del Old Bailey tras su absolución, la hostilidad no había terminado.
Mientras estaba sentado fuera de la corte, dos mujeres ultaes se le acercaron repentinamente y lo golpearon con puños y patadas frente a la multitud. Más tarde se confirmó que eran las tías de Billie Joe. Una de ellas declaró su intención de emprender una demanda civil contra Sion, alegando la decisión del juez de no permitir pruebas científicas en el juicio. Evidencias que sugerían que las manchas de sangre en la ropa de Sion contenían fragmentos del hueso de Billie Joe. Ella dijo: «Lo veremos de nuevo en los tribunales. Esto no ha terminado». Frente a las cámaras de los medios en el exterior del Old Bailey, Sion Jenkins declaró: «El asesino de Billie Joe ha escapado a la justicia debido a errores desastrosos en la investigación policial y a su ciega y desesperada determinación por condenarme a cualquier precio. Los responsables de este caso actuaron de manera ciega e incompetente». La investigación sobre la muerte de Billie Joe Jenkins fue una de las más grandes de su tipo, con cientos de pistas seguidas y más de 700 declaraciones recogidas por la policía. A lo largo de 3 juicios que se extendieron durante muchos años, los jurados pasaron un total combinado de 36 días deliberando. El subjefe de policía, Jeff Williams, emitió una declaración en nombre de la policía de Sussex. Nos tomaremos un tiempo para reflexionar sobre el resultado de hoy. A lo largo de esta larga y detallada investigación, nos hemos mantenido enfocados en un solo objetivo: buscar justicia para Billie Joe. Nuestro papel es investigar delitos, y eso es exactamente lo que hemos hecho. Sin embargo, este sigue siendo un asesinato sin resolver. Inevitablemente, este caso continuará siendo revisado con una mente abierta. Billie Joe fue brutalmente asesinada en lo que debería haber sido el lugar más seguro de su mundo, el patio trasero de sus padres adoptivos. Tras ser absuelto, Sion fue entrevistado por el periodista Trevor McDonald como parte de un reportaje especial titulado Billie Joe and Me. La entrevista abordó varios temas, incluido el motivo por el cual Aja había mentido en su currículum y exagerado sus calificaciones. Él dijo que fue simplemente porque quería un mejor trabajo y había estado luchando para pagar la hipoteca, por lo que aspiraba a un puesto con mejor salario. También explicó por qué había tomado esa ruta en particular hacia la tienda de bricolaje, afirmando que no era seguro dar la vuelta en la calle y que, poco después de salir, decidió regresar a casa. Sin embargo, cuando una de sus hijas expresó su decepción por no poder pintar, cambió de opinión nuevamente y continuó hacia la tienda. En declaraciones posteriores al juicio, Sion Jenkins rechazó públicamente las acusaciones hechas por Lois, en particular las relacionadas con el maltrato doméstico. Afirmó con firmeza que nunca había golpeado a su esposa y sostuvo que Lois era vulnerable, no era consciente de lo que hacía y había sido persuadida por la policía de que yo asesiné a Billie Joe. Sion también negó por completo haber sido violento con sus hijos. Sin embargo, esas negaciones fueron rápidamente recibidas con fuertes críticas. Poco después de la entrevista, 2 de sus hijas emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban claramente: las declaraciones hechas por nuestro padre, en las que niega habernos castigado físicamente, son falsas. Tras su larga y controvertida experiencia con el sistema judicial, Sion Jenkins decidió seguir un camino académico como una forma de comprender y responder al caso que había marcado su vida.
obtuvo una maestría en criminología y justicia penal, así como una segunda maestría en investigación social y metodología. Actualmente estoy en el último año de mi doctorado, compartió Sion, y realmente me siento entusiasmado de poder adquirir una comprensión más profunda de mi propio caso y de todo lo que ocurrió. También publicó un libro titulado The Murder of Billy Joe, que no solo relata todo el proceso de investigación, juicio y apelación, sino que además ofrece su perspectiva personal sobre el caso y sobre la vida después de la absolución. En el libro, Sion retoma la historia del misterioso hombre que afirmó haber visto de pie en su pasillo, a quien en un inicio confundió con un oficial de policía. Tras la publicación del libro, una ex vecina se presentó diciendo que recordaba haber leído en un periódico local un artículo que mencionaba a un conductor que pasaba y que había visto, o sea, a un hombre extraño salir de la casa el mismo día del asesinato. Sin embargo, como muchas otras pistas de la investigación, esa información finalmente no condujo a nada y poco a poco se desvaneció en la oscuridad. Más tarde, Sion compartió que desde su arresto solo había pasado un total de 2 breves horas con sus hijas mientras estuvo bajo custodia en 1998 y que desde entonces no habían vuelto a tener contacto. Aún así, expresó la esperanza de que algún día podría reunirse con sus hijas. Tras la anulación de su condena, Sion presentó una solicitud de compensación por detención y encarcelamiento injusto, pero dicha solicitud fue rechazada. Un portavoz del Ministerio de Justicia explicó: la prueba adecuada para determinar si alguien tiene derecho a compensación es si se ha demostrado su inocencia. La viuda del padre biológico de Billy Joe habló tras conocerse la decisión y expresó su aprobación. Dijo: mi familia y yo pensamos que fue increíblemente atrevido de su parte siquiera pedir ese dinero. Me alegra que no lo haya conseguido, porque no creo que merezca vivir como un hombre libre. En mi opinión, todavía debería estar en prisión, pero en cambio, lo niega todo el tiempo. Añadió que, si el padre de Billy Joe siguiera vivo, se habría sentido aliviado con la decisión, ya que siempre creyó firmemente que sabía quién era el responsable del crimen. Tras la absolución de Sion Jenkins, salió a la luz por primera vez un testimonio hasta entonces no revelado, uno de Lois Jenkins. En una entrevista sincera, Lois no dudó en describir a su exmarido como un mentiroso y físicamente abusivo. Recordó con claridad el momento en que Sion les dijo a sus hijas que Billy Joe había muerto. Su rostro estaba completamente vacío, sin expresión alguna, ni un rastro de emoción. Lois también compartió que en las noches posteriores solía despertarse de golpe cuando Sion se movía en la cama y un temor persistente se apoderaba de su mente. Me quedaba ahí, aterrada, pensando que debía haber sido él quien lo hizo. Y si no fue él, entonces no había nadie más que pudiera haberlo hecho. Añadió: en los días que siguieron, era como si él ni siquiera estuviera allí, como si Sion hubiera desaparecido. Sion no mostró absolutamente ningún gesto de consuelo ni de apoyo emocional hacia ella. No me consoló en absoluto. Me sentí decepcionada e incluso algo avergonzada. Me preguntaba si nuestros amigos habrían notado lo frío y distante que estaba, dijo Lois. Compartió que fue el asesinato de su hija adoptiva lo que finalmente la llevó a abandonar el Reino Unido.
ya que su fe en el sistema de justicia había quedado prácticamente destrozada. Admitió que su confianza en sí misma se había quebrado por completo, y una sensación persistente de culpa permaneció con ella. Hablando de Billie Joe, Lois dijo con emoción: la amaba y la veía como a mi propia hija. Ella tenía una buena relación con Sion, y realmente creí que alguna vez fue feliz con su nueva familia. Al acercarse el 20º aniversario de la muerte de Billie Joe, su madre biológica, Deborah, hizo un emotivo llamado a la policía para reabrir la investigación, con la esperanza de que finalmente pudiera lograrse justicia para su hija. La policía no tiene nada que perder, pero hay mucho que ganar. No puedo describir lo que se siente, a menos que hayas perdido un hijo. Solo quiero encontrar justicia para ella. Lamentablemente, Deborah nunca vería que eso sucediera, ya que falleció en 2018. Al explorar líneas de investigación alternativas, la familia de Billie Joe instó repetidamente a la policía a reabrir el caso y pidió específicamente que consideraran a un posible sospechoso, Anthony IMEA, conocido infamemente como el violador de la M25. Anthony Amaya había sido sentenciado a 7 cadenas perpetuas por una serie de brutales agresiones que aterrorizaron a las comunidades a lo largo de la M25. En el momento del asesinato de Billie Joe, Amaya supuestamente vivía en el área de Hastings, peligrosamente cerca de su casa. Una de las tías de Billie Joe declaró más tarde que él coincidía con la descripción del hombre sospechoso de acosarla en los meses previos al asesinato. Sus palabras transmitían la frustración de décadas sin cierre. Por el bien de Billie Joe, la investigación debe reabrirse. La policía debe investigar dónde estaba Ima y qué estaba haciendo el día en que ella fue asesinada. Alguien mató a Billie Joe y tenemos que descubrir quién fue. La policía debe investigar todas las posibilidades. Ima podría ser el asesino, y el hecho de que no lo sepamos es aterrador. ¿Estaba en Hastings ese día? Conocido por su obsesión con chicas de la edad de Billie Joe, Amaya a menudo atacaba a sus víctimas con armas improvisadas. Un detalle que aumentaba aún más la inquietud dadas las circunstancias de la muerte de Billie Joe. Pero a pesar de los inquietantes paralelismos, no hay pruebas de que la policía alguna vez lo investigara en relación con su caso. Anthony Amaya murió en prisión el 8 de marzo de 2018, llevándose consigo los secretos que pudiera haber guardado. El asesinato de Billie Joe Jenkins sigue siendo uno de los crímenes no resueltos más inquietantes y de mayor notoriedad en el Reino Unido. Durante más de 2 décadas, el caso ha sido objeto de interminables especulaciones. Ha sido explorado en libros, documentales, aves y numerosos programas de televisión. Pero a pesar de toda esa atención, la justicia para Billie Joe aún no se ha logrado. La investigación original ya era increíblemente compleja, tanto desde el punto de vista científico como por las enredadas dinámicas personales, y hasta el día de hoy, demasiadas preguntas siguen sin respuesta. Para sus seres queridos, el dolor nunca se ha desvanecido realmente, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Para Holly, la mejor amiga de Billie Joe, el recuerdo de ella es una herida persistente y dolorosa que se niega a desaparecer. Quedé completamente en shock. Tuve que ir a terapia durante años. Fue algo terrible, inimaginable. Ella era mi mejor amiga,
Hacíamos todo juntas. Éramos inseparables. Ojalá hubiera podido ver a Billie Joe casarse, tener hijos, vivir una vida plena. Pero ella se perdió de todo eso. Es realmente triste. Esas fueron las desgarradoras palabras de Holly, la mejor amiga de Billie Joe. En su memoria, se colocó un monumento en Alexandra Park, un banco de madera diseñado como un espacio para que los adolescentes se sentaran, hablaran y compartieran entre sí. Sin embargo, para el año 2024, el banco fue retirado debido a la descomposición de la madera. Aún así, muchos siguen esperando que sea restaurado y devuelto al parque en un futuro cercano. El inspector detective Kevin Moore habló con profunda emoción. Le debemos a Billie Joe mantener su caso en la mirada pública y nunca darnos por vencidos. Este caso será revisado cada 2 años con la esperanza de que algún día descubramos una nueva pista. Billie Joe era una joven brillante y prometedora, inteligente, ingeniosa, elocuente y llena de vida. Todos creían que afrontaría cualquier desafío que la vida le pusiera en el camino. Pero todo ese potencial quedó truncado en una soleada tarde de sábado por las acciones brutales de alguien que aún no ha sido llevado ante la justicia. Desde ese momento, Billie Joe quedó congelada en el tiempo, a los 13 años. Si tienes cualquier información relacionada con la muerte de Billie Joe Jenkins, por favor, contacta con la policía llamando al 101 y mencionando la operación Cathedral. Gracias por ver la historia de hoy. Si crees que este caso merece más atención, comparte el video para ayudar a difundir la verdad. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.